Amén, amén. Yo le decía ahorita al pastor Jack que como andamos con el jet lag, mi esposa y yo, cuando estaba compartiendo él, me golpeó el espíritu de Eutico. Ustedes saben quién es ese, ¿verdad? Entonces yo de repente como Eutico volteaba para todas partes y decía, ¿para dónde me voy? Necesito recostar mi cabeza, y pensé para allá arriba. Dije, no, me caigo, me muero y me tienen que resucitar aquí. Pero no, de verdad que ha sido un día muy rico. Creo que nos han servido solomillo, chuletón de Ávila, cordero, y ese sí literal. Y bueno, yo les traigo a lo mejor el postre, ¿verdad? Vamos a ver qué. Amén. Una de las palabras que se ha quedado en mi corazón el día de hoy es la revelación que hay en aprender a contemplar a Jesús, a Cristo. Eso marca la diferencia de nuestras vidas. Eso marca el rumbo de nuestra existencia. Aprender a verlo, a contemplarlo, a admirarlo, a tomar tiempos para observarlo. Y todo esto lo hacemos a través de la palabra, pero también de los ojos del Espíritu. Y si bien no le podemos poner imaginación a ese rostro, todas las hazañas que leemos de él, tanto en los evangelios como cuando ya lo vemos en Apocalipsis glorificado con su cabello blanco y sus ojos de fuego y saliendo de los cielos para traer el rescate a la tierra, cabalgando sobre ese corcel blanco, y como lo expresa la palabra, con el muslo tatuado, fiel y verdadero. O sea, qué imagen tan gloriosa, con su manto teñido en sangre, la sangre de los mártires, de aquellos que dieron su vida, de aquellos que fueron testigos aquí en la tierra y que vivieron su vida entera para servirle, para amarle en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la oposición, en medio de la burla y de los engaños y de las maldiciones de este mundo hacia nosotros. Hay un pueblo fiel. Seremos un remanente, porque creemos en la doctrina del remanente, ¿verdad? El mundo tiene muchos habitantes, pero Dios siempre se guarda un remanente a lo largo de los tiempos de gente fiel, que le ama, que le busca, pero que ha aprendido a ver a Jesús, ha aprendido a verlo. Amén, amén, amén. Señor, gracias por esta noche. Una vez más, gracias, gracias. Señor, si estamos aquí en esta noche y hay alguien que todavía no ha aprendido a verte, oramos que tú reveles mayor gracia a nuestros ojos espirituales para poder observarte fielmente, para poder no distraernos con las cosas que suceden en la vida, aún las mismas cosas que nos pasan a nosotros. No distraernos, Señor, de quitar nuestra mirada en ti. El diablo está tratando de quitar la mirada de la iglesia de Cristo, como se decía ahorita, y ponerla en las cosas, Señor, pero nosotros hacemos esta decisión, somos intencionales en observarte en el día a día, desde que amanece hasta nuestro anochecer, en las situaciones buenas como en las malas. Queremos siempre verte y contemplarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Quizá estos dos capítulos son algunos de los espacios en la Biblia más significativos y dramáticos por todo lo que muestran, todo lo que se abre. De hecho, yo soy del pensar, y puedo estar equivocado, ¿no? Pero creo que lo que vio Pablo, que lo expresa en 2 de Corintios, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, si en el espíritu o estaba presente en carne y hueso, en el tercer cielo, en el paraíso.
pero que Dios le dijo, no lo digas. Creo que es lo que a Juan le tocó decir y ver. Creo que fue a Juan años después, debieron haber sido unos 30, 35 años después de esa declaración del apóstol Pablo. Ahora es lo mismo que entiendo está viviendo el apóstol Juan, pero a él sí se le permite declarárnoslo y hablarlo. Y entonces, este lugar, este espacio que vamos a leer ahora de la Biblia, es un lugar que describe donde Dios habita, describe su habitación, describe su morada. ¿Sí? Y es el lugar en el cual ya empezamos a vivir. Esa es la lucha de nuestra vida, vivirlo en el día a día. Ese lugar que se describe aquí. Tenemos una naturaleza caída que lamentablemente la tendremos hasta que Él venga o nos vayamos, pero en ese batallar estamos continuamente por habitar, por hacer habitación de ese lugar. Jesús es súper específico y nos dice, entra al secreto, entra a ese lugar, aprende a ser habitante del secreto. Jeremías también lo menciona. Dice, y cierra la puerta. Me encanta este comentario de Jesús que dice, cierra la puerta, porque habla de una intención de nuestro corazón de aprender a dejar detrás de nosotros, fuera de la habitación, fuera del piso, fuera del cuarto, depende de dónde vengas, de Latinoamérica o de aquí, fuera aquellas cosas que estorban en el lugar donde Dios habita. Amén. Jesús lo dice, entra al secreto y ahí ministra al Padre, ministra al Señor. Es increíble cómo nosotros que no tenemos nada que ofrecer, entramos a un ambiente donde ministramos al Padre. Y al Padre que es, yo lo decía anoche, que es perfecto en sí mismo y no necesita nada de nadie, desea ese espacio con nosotros, en ese lugar, en esa habitación. Y creo que la llave, David, de eventos como esto es eso, es sacudirnos, así como cuando los perros se mojan. ¿Sí los has visto cómo se sacuden? Necesitamos sacudirnos todos los rastros que cargamos de ideologías, de influencias de este mundo, de palabras, de situaciones. Necesitamos descargarnos de todo eso y aprender a habitar en su presencia. Y ahí Jesús lo dice, tú te encargas del Padre en el secreto y Él se encarga de tus asuntos en público. Esa es una promesa hermosa, hermosa para nosotros. Pero este lugar que vamos a leer de Apocalipsis describe la preferencia de Dios, de lo que Él decide rodearse, lo que Él decide tener a su alrededor. Si a ti te preguntara, bueno, ¿tú qué quisieras? ¿Cuál sería tu entorno en el cual tú preferirías vivir? Si a mí me preguntaras, yo nací en el desierto, toda mi vida he vivido en el desierto y ahorita estoy en una ciudad desértica, la más de toda mi vida. Tú me dirías a mí, ¿dónde te gustaría, cuál te gustaría que fuera tu entorno? Yo diría, así, frente al mar. Salir todos los días, caminar, una larga caminata por la playa, respirar el aire que te limpia, ¿verdad? No, hombre, nosotros venimos de un ambiente polvoso, un sol abrasador donde estamos. Es impresionante. No hay planta que resista, no hay pintura que resista. No, o sea, es un reto realmente el desierto. Sin embargo, ahí Dios nos ha fructificado. No es queja, Dios ahí nos ha hecho fructificar en el desierto. Hemos cosechado al 100 por 1, literalmente.
y ha sido por la mano de Dios. Sin embargo, tú me preguntas, bueno, pues yo diría la playita, ¿no? Caminar en la mañana y qué hermoso sería eso. ¿Cuál sería tu lugar? A lo mejor tú dirías, yo me gustaría vivir en un Nueva York, sí, entre los rascacielos, o tú dirías en las montañas, o en la nieve, cada uno tendrá su preferencia. Y en este pasaje que quiero leer ahorita nos dice que el Altísimo prefiere rodearse de una atmósfera específica. Ahí, capítulo 4 de Apocalipsis, empezamos leyendo el versículo 1 en delante y me voy a ir deteniendo. Dice, después de esto, mire, yo leo de la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Vengo de las Américas, entonces por eso leo de ahí. No leo de Reina Valera 60. Pero está muy parecida, la puedes seguir ahí, pero déjame leerlo acá en lo que yo traigo. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Ahí está. Está Juan. Después de que Jesús habla a las iglesias, hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, ahora Juan entra en el Espíritu y dice, y vi una puerta abierta en el cielo. Él está en la tierra y está viendo el cielo. Dice, y vi que en el cielo se abrió una puerta. Y luego viene un comentario. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sabemos que esa voz que habló en los primeros 3 capítulos, ¿quién es? Cristo. Él le habló, su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí extiende el significado, dice, como sonido de trompeta habla conmigo y decía, sube acá. Me encanta esa parte porque está viendo la puerta y se escucha la voz que le dice, sube acá. Y yo diría, pues, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo le hago para subir? ¿Un avión? ¿Un trampolín? ¿Nos teletransportamos? ¿Cómo? Y dice, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y aquí viene la respuesta. Al instante. Al instante. Así como cuando Elías le dice acá, avanza. Y él avanza más rápido. Algo sucede. Y hay una transportación en tiempo y espacio que rompe la cabeza y la ciencia, pero está en ese lugar. Como cuando Cristo llega después de resucitado, donde están los discípulos preocupados, angustiados. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya no está nuestro líder, el Mesías, el Señor se ha ido. Y atraviesa la puerta Jesús y dice, paz, tranquilos, aquí estoy. Imagínate los discípulos ahí llorando. Jesús, wow, qué momento. Pues aquí es una de esas escenas donde al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono. Y aquí empieza. Vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. A uno sentado en el trono. La traducción que yo tengo dice, ese uno viene con una U mayúscula. Uno con U mayúscula que habla de Dios sentado en el trono. Y aquí vamos a ver en este pasaje el círculo trinitario en una perfecta armonía. Perfecta. Y ahí Juan empieza a observar. Versículo 3 dice, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Cuando tengas oportunidad, googlea jaspe y sardio. Ahorita no. Pero es de color rojizo, naranjoso, como el fuego. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. O sea, este arco iris no es como el que conocemos, que ha sido desvirtuado, por cierto, sino que este es un arco iris renovado y es verdoso, es con tonos verdes lo que vemos alrededor del trono. Dice, y alrededor del trono, sigue diciendo, había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza.
Y aquí viene, del trono. Esta es una de las imágenes que vamos a tener de Dios más explícitas en toda la Biblia. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Recuerda que eso fue lo que estaba en el Sinaí, pero como todavía no había la revelación del mediador, entonces Moisés va, pero el pueblo dice, no, ve tú porque es demasiado. ¿Y qué se veía en el Sinaí? Precisamente eso, relámpagos, nubes, truenos, fuego, y ahí estaba Dios. Y aquí estamos viendo el uno que está sentado en el trono, que la única expresión que hay aquí de lo que está viendo Juan es relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo. Y aquí está, que son los 7 espíritus de Dios, que es el mismo espíritu de Dios, pero el número 7 es el espíritu de Dios a plenitud. Eso significa el espíritu a plenitud. Y está hablando ahí. Y entonces en este pasaje que acabamos de leer vemos que hay una belleza inimaginable rodeando al Señor. Un display, decimos, un display dramático de colores, de sonidos y mucha actividad alrededor del trono. Eso es lo que vamos viendo aquí. De hecho, la palabra trono es mencionada 18 veces en estos 2 capítulos, el 4 y el 5, que es todo también un tema, porque en el 6 en adelante es cuando va a suceder el desastre y el caos que viene sobre la tierra. Pero para antes de que venga ese caos sobre la tierra, Juan nos está diciendo que el trono de Dios está estable, que Él gobierna, que no hay nada que pueda siquiera hacerle una pequeña fractura al trono de Dios. Y nosotros hemos confiado en quien está sentado en el trono. Amén. Cristo, en Dios, la misma persona. Y aquí en estos pasajes, si leyéramos todo el capítulo, el 4 y el 5, leeríamos alrededor del trono, cerca del trono, delante del trono, sentado en el trono, del trono salían, en medio del trono. Una tremenda actividad y colores y cosas sucediendo alrededor de este espacio. Porque la Biblia nos va diciendo que todo lo que pasa y todo lo que pasará será en el contexto de ese trono. Por eso es tan importante, y lo mencionaba el pastor Jack también. Ese trono también está en nosotros. Sí. Pero si nosotros no aprendemos a contemplar a Jesús, entonces nosotros perdemos la noción de lo que significa la estabilidad de Dios, de la cual tú y yo tenemos que estar firmemente agarrados en el día a día. La Biblia tiene muchas maneras de decirlo. Pablo lo dice: echa mano de la vida eterna, pon los ojos en Cristo. No andamos por vista, andamos por fe. Y son recordatorios bíblicos continuos en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento también hay un montón de recordatorios que nos expresan la realidad del trono de Dios, tanto en lo eterno como en lo interior. Es cuando nuestra capacidad de contemplación es removida, cuando las cosas se salen de balance. Y entonces las cosas a nuestro alrededor empiezan a gritar, pareciera más fuerte que la estabilidad del trono en nuestro corazón. ¿Me van siguiendo? Pero cuando nosotros estamos claros en quién es Cristo, en quién es Él en nuestra vida, en nuestro interior, entonces, así como Jesús le dijo a esa tormenta: cálmate, e inmediatamente todo quedó como un espejo. ¿Por qué? Porque Él gobierna desde adentro y quiere llevarnos a nosotros a gobernar también desde adentro. Y el primer mundo que hay que gobernar es el interior. Si el interior se desestabiliza porque hemos perdido la capacidad de contemplación,
vamos a sentir que todo lo demás está inestable. Si el interior está estable, confiado en el que está sentado en el trono, vamos a ser como aquellos 3 jóvenes hebreos: Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban en el horno, pero el trono estaba dentro de ellos. Y el fuego ardía 7 veces más, como está ardiendo el mundo ahorita, 7 veces más. Pero cuando ellos salieron de ahí, ni un pelo chamuscado, ni olor a lumbre, a humo, a nada, porque sabían quién era su Dios. Amén. Y bueno, cuando está pasando todo esto, Juan queda desconcertado, porque en los siguientes versículos, en el siguiente capítulo, mejor dicho, capítulo 5, leímos el 4, un pedazo nada más, que van conectados estos capítulos, surge una situación en el cielo. Y empezamos a leerla. En capítulo 5, versículo 1 dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, estamos hablando del Altísimo, del Padre, dice: vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso, que anunciaba a gran voz. Y este es aquí donde Juan, con un entendimiento limitado, porque es un ser humano que está en un espacio eterno y no entiende todo el contexto de lo que va pasando, se mete a este drama sin saber y sin entender completamente lo que está pasando. Entonces, esto es lo que empieza a sacar de onda, en términos más mexicanos, a Juan. Es esto: anunciaba en gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Esta es la pregunta. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ahora, yo no voy a explicar los sellos. Eso se lo dejamos a su pastor en otra ocasión, ¿verdad? Otro día. Porque no es el motivo de este tema que quiero hablar con esto. Los sellos son explicados en el capítulo 6, 7 y 8. Te hago nada más un resumen de lo que significan. Los sellos son el desenlace del caos que viene en los últimos tiempos, pero la pregunta surge porque no cualquiera es digno de desatar los sellos, o sea, de abrir la compuerta para que el caos venga. Y quien abra la compuerta para que el caos venga, tiene que asegurar que su iglesia, su pueblo, va a estar bien. Por eso nada más hay uno que es digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Al que nos va a sostener a ti y a mí, al que nos ha sostenido a lo largo de este tiempo. Amén. Versículo 3 dice: y nadie. Ahora este es el comentario de Juan el apóstol, que está en el Espíritu en el cielo viendo. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Sí? Así dice. O sea, entendemos que ni en el cielo, ni en el tercer cielo, ni en lo invisible, ni en la tierra, ni en el infierno, o debajo de la tierra, o en el más allá, nadie podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y aquí empieza a lo que quiero que vayamos. Y yo lloraba mucho. Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. O sea, Juan, ¿qué pasa? Se envuelve en el drama celestial y comienza a llorar desconsoladamente. Ahora, lo que entendemos aquí es que en esta situación celestial que Juan le toca presencial, está por encima de lo que él puede sobrellevar, de lo que él alcanza a comprender. Porque ¿qué está pasando? Juan es un humano que está en el cielo con un entendimiento limitado, finito,
aunque está en el espíritu, porque aún en el espíritu estamos limitados, en cierta forma no alcanzamos todo. Yo no sé no sé hasta qué capacidad Dios nos dé, pero hay ciertas limitaciones, aunque el rango es muy amplio también, quiero decirlo, pero responde de acuerdo a su perspectiva de lo que está observando y viendo con desesperación, angustia y llanto. Ahora, paréntesis, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Lo que está pasando bíblicamente es incongruente. ¿Por qué? Porque Juan está llorando en el cielo. Esto es incongruente. Juan llorando en el cielo. ¿Me van siguiendo? Nosotros entendemos por las profecías de Isaías y por la misma descripción del apóstol Juan de que el cielo es un lugar, de acuerdo al capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice que toda lágrima será quitada, enjugada de los ojos, y no habrá más muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Observas la incongruencia? Juan está llorando en un sitio, en un lugar donde no se debe de llorar. Entonces, ¿qué está pasando? Hay algo aquí que quiero decirte. A mí me sorprende cómo mucha gente viene a las iglesias hoy en día, está en la presencia de Dios, pero por no aprender a contemplar, sale y en su semana sigue llorando. Tiene una vida de llanto porque no ha entendido. A Juan se le va a revelar aquí lo que va a suceder. Pero eso sucede. ¿Cuántos no se alimentan del ambiente de la presencia del Señor, pero se van de la iglesia y salen y en su semana siguen llorando? Y es aquí cuando de repente empieza la acción. Ahora donde Juan es ministrado, porque dice: entonces uno de los ancianos me dijo, o sea, uno de los 24 viene y empieza a hablar con Juan. Ahora, este anciano que sale del cielo representa liderazgo en el cielo, pero aquí en la tierra el liderazgo lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien habla aquí en la tierra, en nuestros corazones, y nos va a ministrar. Pero ahí en ese caso específico, él, por ser el apóstol designado para recibir esta revelación, es ministrado por un anciano. Ahora, ¿qué es un anciano? Un anciano, que es la misma palabra aquí que la que usa Pablo, por ejemplo, en Hechos, cuando dice que llamó a los ancianos para orar con ellos en Mileto antes de partir. Es la misma palabra que se usa en las epístolas, misma palabra. Es una autoridad de alto rango establecida para liderar, en este caso en el cielo, ¿sí? Es un anciano líder que aquí aborda a Juan, y es un ejemplo para nosotros. Esto que está pasando aquí como líderes es un ejemplo de nuestro trabajo ministerial. Este es un ejemplazo de lo que significa servir al Señor. Y el consejo que le da es un consejo doble, hermoso. Primero le dice: no llores, no llores, no llores. Ahora, esto es primero lo que va a suceder. ¿Qué hace? Corrige la perspectiva de Juan y le dice: deja de llorar. Ayer yo te hablaba de llorar y ahora deja de llorar. Pues ¿qué es esta esquizofrenia mental, verdad? De mensajes. No, es que hay momentos donde, como a Juan, el llanto le estorbaba para ver la realidad suprema. O sea, en esencia, el anciano le está diciendo: escúchame, deja de hacer lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo está estorbando para que puedas ver correctamente lo que está pasando delante de ti. O sea, en otras palabras, el anciano está reposicionando la mente de Juan
y su corazón para abordar el dolor, el sentimiento que tiene, que le está obstruyendo de ver lo que vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que lloramos mal. Hay momentos donde lloramos bien, pero hay momentos donde lloramos mal. Llorar no es malo, es muy bueno, es buenísimo. Y lloramos mal muchas veces porque el problema es que estamos demasiado ensimismados. Y cuando yo estoy muy ensimismado y lloro, entonces mi llanto no me permite ver más. Pero entonces, bueno, estamos viendo, primero viene un anciano y le dice, no llores. Y la segunda palabra, bueno, aquí en esta versión trae una serie de palabras, pero dice, he aquí. En otras palabras, y en la traducción mía dice, mira. O sea, primero le dice, no llores, y ahora le dice, mira, mira. ¿Qué significa mirar? Significa observar con cuidado, observar atentamente a lo que es más importante, a lo que tiene una importancia superior. En otras palabras, y termino de leer el versículo, el anciano viene y le dice, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, le está diciendo, mira al Señor que ha vencido. Mira al Señor que ha vencido. Y claro que Cristo ha vencido, eso lo sabemos. Eso es muy elemental de la palabra de Dios. Él dijo después de resucitar, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Él ha vencido. Pero, para poder ver a Cristo, como el anciano quiere que lo veamos, o como el anciano está instruyendo a Juan que lo vea, o sea, como vencedor, es importantísimo que primero lo veamos como Juan lo está viendo. Porque fíjate, el anciano le dice, mira al león de la tribu de Judá, a la raíz de David. Ambos ejemplos son ejemplos de reinado, de vencedor, son ejemplos de alguien que ha vencido, que es un león, es alguien potente, es alguien poderosísimo, de hecho es todopoderoso. Pero para antes de verlo así, cuando ahora sí Juan se limpia sus lágrimas, se despabila y abre sus ojos, fíjate lo que él ve. Por cierto, otro paréntesis. El mejor liderazgo que nos enseña la palabra de Dios en la iglesia o a la iglesia es que nosotros como líderes intencionalmente enseñemos a cada persona a mirar a Jesús. Si nosotros no enseñamos a la gente a mirar a Jesús, se genera una especie de cultura de subsidio espiritual. Y entonces yo soy el que se llena de problemas, porque yo soy la solución. Porque entonces viene la gente y como no sé si aquí le ha pasado al pastor, pero a mí me ha pasado que la gente me dice, ore usted, pastor, porque a usted Dios lo escucha más. Porque usted está, hasta me han dicho, usted está más cerca de Dios. Fíjate qué cosas tan incongruentes que provienen de la mentalidad de subsidio de la cultura donde hemos crecido. Pero la labor de los pastores, de los líderes cristianos es decir, hey, yo no soy como cuando Juan y Bernabé hacen un milagro y ya vienen con las guirnaldas, ¿verdad? Para hacer los dioses y se rasgan las vestiduras y les dice, somos hombres como ustedes. Vean al Cordero, básicamente dicen, vean al Señor, para que salgan de todos los rollos de idolatría que hay, de todas las cosas que les estorba de ver lo que tienen que realmente ver. Pero bueno, cierro el paréntesis ese.
cuando Juan abre los ojos, fíjate lo que él ve. Versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, estos no habían aparecido, pero ya aparecieron los 4 seres vivientes. Más adelante nos van a decir que esos seres vivientes son los que están llenos de ojos. Si tuvieras un ser viviente lleno de ojos, cuando abre sus alas están llenos de ojos y se voltean y están llenos de ojos, mínimo te desmayas. Otros tendrían que salir corriendo al baño, ¿verdad? Porque sería impresionante. Pero ahí están esos 4 seres vivientes. ¿Qué hacen ellos? Admiran todo el tiempo, admiran. Y lo único que pueden decir en esa admiración es: santo, santo, santo. Y en medio de los ancianos, y ahí está, ahí aparece, estaba de pie un cordero. O sea, fíjate, el anciano le dice: mira al león de la tribu de Judá, a la raíz de David. Pero cuando él abre los ojos, dice: y miré y vi, me voy a saltar a mitad, a un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, no nos perdamos aquí, porque a lo mejor ya te estás imaginando al cordero con los 7 ojos y los 7. Vamos a dejarlo para después eso. En otras palabras, le está diciendo: mira a Cristo, mira a Cristo. Deja, Juan, de ver el problema y enfócate en ver la realidad suprema. Pero antes de ver a Jesús como vencedor, necesitamos verlo como cordero. Ahorita comimos el cordero. Necesitamos verlo como cordero. Y cuando habla inmolado, ahora también dice que como inmolado, pero de pie. También que esto que estamos leyendo es un poco incongruente, porque si está inmolado no se podría poner de pie, porque está muerto. Pero él venció y está, aunque inmolado, de pie. O sea que está vivo, está vivo. Inmolado también significa que derramó su sangre y nos lavó con esa sangre. Y por eso, cuando nosotros vemos a Jesús crucificado, pagando el precio en ese sacrificio expiatorio o sustitutorio por ti y por mí, y cuando lo hemos recibido de esa manera, cuando lo hemos comido como lo comimos ahorita, es que entonces vamos a poder verlo como vencedor. No vamos a poder ver al Señor como vencedor a menos que primero comamos el cordero. Necesitamos primero comerlo. Entonces el Espíritu Santo aquí le está diciendo a través del anciano, y a ti y a mí nos dirige a mirar a Jesús, mirar al cordero en cualquier situación de nuestra vida. Amén. Primera de Pedro dice, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice: pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y esto es lo que hace el verdadero liderazgo bíblico. Este es el ministerio del Espíritu Santo que debe ser expresado a través de cada líder en medio de nosotros, de cada pastor. Primero, cada líder tiene que aprender primero a ver a Jesús, porque si yo no aprendo a ver a Jesús, ¿cómo voy a dirigir a otros a que miren a Jesús? ¿Verdad? Si yo como padre de familia no enseño a mis hijos a ver a Cristo, ¿cómo espero que mis hijos lo vean? Si mi ejemplo no da el hecho de que yo miro a Jesús en medio de cualquier circunstancia. Pero cuando nosotros aprendemos a mirar a Cristo, los que están debajo de nosotros, bajo nuestra cobertura, van a aprender a ver a Jesús, porque hemos puesto nuestros ojos en Jesús, empezando desde casa.
O sea, en otras palabras, si nosotros no hemos visto a Cristo, si no hemos aprendido a contemplarlo, ¿cómo vamos a guiar a otros a mirar a Cristo? Entonces entendemos esto. Un verdadero seguidor de Cristo es alguien que primero ha aprendido a poner su atención abrumadoramente y superiormente sus ojos en la realidad de Cristo, su poder, su gloria, su dominio, su belleza, por encima de todas las cosas. ¿Por qué es crucial mirar a Cristo? Ver al Cordero hoy en día. ¿Por qué es crucial? Porque esta necesidad será la batalla de nuestros últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. ¿Y qué es el amor enfriado? Es simplemente la distracción. Hoy en día tenemos a una gran porción de la iglesia distraída, mirando otras cosas, mirándose a sí mismos, mirando sus problemas, llorando, a lo mejor en sinceridad, en honestidad, pero no les permite ver al Cordero. Y la instrucción para nosotros es: ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. Míralo a Él. Él es. Ahora, ¿y por qué lo contemplamos a Él? Por lo que dice el versículo siguiente, el versículo 7. Básicamente, porque Él es digno. Él es digno. Jesús es digno. Él es digno de que le adoremos y Él es digno de desatar los sellos. Él es digno de desatar los sellos porque Él está seguro que en medio de la tribulación, de la angustia, de las situaciones que atravesemos, ya sea que tu enfoque sea pues dispensacionalista y lo veas en un tiempo donde realmente viene eso, o no lo veas de esa manera y digas, bueno, es que son todas las penumbras de la vida, las tribulaciones, independientemente de tu posición o postura escatológica, mirar al Cordero es lo que nos conviene, porque es la única manera como vamos a poder sobrellevar y sobrevivir a este mundo. Mirar al Cordero será una revelación crucial en estos tiempos. ¿Y por qué mirarlo? Porque Él es digno. Pero como quiera, déjame leer los pasajes. Versículo 7 dice: y Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahora, está pasando aquí algo impresionante, porque tú dices, bueno, Cristo está recibiendo toda la adoración. Sí, porque Él es el centro, porque Él ha recibido de Dios toda la autoridad para lo que ha de venir, pero también de Dios toda la confianza para sostener a su iglesia. ¿Sí me van siguiendo? O yo nada más estoy aquí en mi rollo. Esto es increíble, le da la confianza, porque es el mismo círculo de Dios. Dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Aquí está, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Levanta tu mano y di: ahí estoy yo. Amén. Más vale que lo digas, Tú no te quieres quedar aquí. Ahora, Dios es tan misericordioso, Dios es un Dios verdaderamente de segundas oportunidades. Y cuando yo pecaba y volví a pecar y volví a pecar y cometía errores, y yo decía: Señor, ¿y nada más segundas oportunidades? No, es que su amor es inagotable y su misericordia es cada mañana. Sí, y claro, yo no estoy haciendo una exégesis del pecado para decirte sigue pecando, no, porque realmente cuando tú miras al Cordero, detestas
Detestas esa aún naturaleza caída tuya que te lleva a no tener fidelidad total. Me encanta cómo lo dice, creo que es Hebreos, dice que que Él permanece fiel, que nosotros somos infieles y Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué somos infieles? Porque no tenemos la capacidad como seres humanos, aunque con Cristo y con el Espíritu en nosotros, de ser completamente fieles. Pero qué increíble que Él no necesita que tú y yo seamos completamente fieles. Él lo que necesita es que tú y yo tengamos un corazón que lo quiera contemplar. Y Él, cuando tenemos esos corazones que se humillan delante de su presencia a pesar de nuestras fallas, Él vuelve a entregarse a sí mismo en amor. En amor. Pero yo te decía, si somos hijos y no hemos aprendido a mirar al Cordero, pero eres hijo. Como decía Jack, tienes relación, pero no tienes comunión. Me encantó eso. Y como Dios es tan misericordioso, Él te quiere atraer a comunión. Pero para atraerte a comunión, ¿qué crees? Dios va a usar de sus misioneros. Y sus misioneros muchas veces van a ser problemas, angustias, enfermedades y situaciones que te van a reevangelizar para que vuelvas a caer rendido. Y cuando ya no tengas más poder humano, amigo, contacto, cuenta de banco, lo que tú quieras, ¿a dónde recurrir? Entonces ahí el Espíritu te va a hacer una pregunta: ¿es Jesucristo suficiente para ti? Y ahí tú vas a tener la oportunidad de contestar: Jesús es todo lo que yo necesito. Es todo lo que yo necesito. Amén. Y es donde surgen los Jacobs, los heridos en Peniel, que se encontraron con el rostro de Dios, pero fueron heridos de su músculo carnal, que no les permite más funcionar en sus propias fuerzas, y comienzan a caminar en el Espíritu. Y cada vez que en la inercia de la naturaleza caída quieren volver a activar ese músculo carnal del contacto, del amigo, de la situación, de lo que tú quieras, como está atrofiado, no puede, no tiene suficiente fuerza. Tú sabes que ahorita ando lastimado el brazo, no porque me peleé con Dios, sino porque estoy tan emocionado con mi nieto que me paso cargándolo y me lastimé el brazo, Diego. O sea, así no puedo cargar nada. Puedo cargarlo así o así, con otros músculos, pero no así. Aquí traigo lastimado, tengo que ir con un fisio. Pero así pasa con el músculo de la carne cuando has visto al Señor. ¿Quieres activarlo? No puedes, ya no puedes usarlo. Y eso es lo que vivió Jacob en Peniel. Pero así es el Señor, ¿verdad? Ya contra esquina, al fondo del barril, al final de la soga, en la más grande desesperación, y por amor a nosotros, después de que envió a sus misioneros, ahora nos revela la revelación más grande que podamos tener: que Jesús realmente es todo lo que necesitamos. Me acuerdo de esa porción donde Jesús se molesta. Mucha gente se fue y dejaron de seguirlo y se molesta y le dice a sus discípulos que también ustedes se van a ir, váyanse. Y se quedan parados así los pobres. ¿A dónde iremos?
Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ya no tenemos a dónde más ir. Cuando ya no te queda ninguna estrategia más, cuando el Espíritu Santo confronta tu autoconfianza, tu autosuficiencia, en ese lugar, sin máscaras, desnudo, completamente despojado de la ayuda de amigos, de hombres, es cuando surge en nuestro corazón esa revelación de la que estamos hablando. Miras al Cordero y dices: tú eres digno, eres todo lo que tengo. Y no nada más eso, eres todo lo que necesito. Jesús es todo lo que necesito. Y en ese momento todo cambia. Cuando nos rendimos en completa sumisión a su gracia. Y es cuando entendemos su gracia. Y es cuando entendemos ese pasaje de Pablo que dice: esfuérzate en la gracia. ¿Qué es eso? Esfuérzate en mirar siempre al único merecedor, al único que es digno, al Cordero. Esfuérzate en mirarlo a Él. Porque Él es nuestra existencia, Él es nuestra vida, Él es el camino y Él es la verdad, Él es nuestro gozo. Sin Él no somos nada. Nada. Y como iglesia necesitamos despertar a la realidad de que Él y solo Él puede llenar todo lo que somos, todo vacío. Él sostiene todo lo que hacemos y Él satisface todo lo que necesitamos, todo. Pero qué fácil es distraerse, ¿verdad? Qué fácil es distraerse. Ponte de pie. A mí me gustaría que lo contempláramos un momento. Yo no sé si pueda tener aquí a alguien, a un pianista o una guitarra, algo. Ya que no hay mariachi, pues por lo menos un... Pero yo quiero invitarte a ver a Cristo. Amén. A ver a Cristo. No sé si podamos cantar. Bueno, pues canten lo que ustedes quieran. Yo quiero ver a Jesús. Y a lo mejor hay alguien aquí que ha estado distraído o distraída. A lo mejor tú llegas a esta llave de David y estás distraído, con problemas, con situaciones, con cosas muy personales. A veces son frustraciones internas de mismos cosas que sentimos que no podemos brincar, no podemos. Yo no lo sé que sea para ti, pero escuchemos el consejo del anciano: mira al Cordero, mira al Cordero, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Y puedes quedarte ahí en modo iglesia o puedes salir a los pasillos, puedes salir aquí al frente, puedes irte para atrás, busca un espacio y tomemos un momento de contemplación. Un momento de contemplación. Un momento de contemplarlo. Pero si hay alguien que ha estado distraído, si hay alguien que ha estado distraído con cosas y situaciones, si eres tú, a mí sí me gustaría orar por ti. Si eres tú, levanta tu mano y te invitaría a que vinieras aquí al frente. A los que han estado distraídos, que sienten que ha sido mucho, pero hay un llamado: vente, vamos a orar. Y los demás, ahí donde estás, o sal de tu lugar y encuentra un espacio y contémplalo.
Contémplalo. Mira al Cordero, mira a Cristo. Míralo, 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 míralo a Él. Oh, te adoramos. No tenemos imagen en nuestra mente, Señor, pero tenemos una descripción gloriosa de tu persona, Señor. Pero oro en esta noche, oramos en esta noche por toda distracción, las cosas que duelen, Señor, las cosas que afligen, la incertidumbre, Señor, incertidumbre que puede ser tan engañosa. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te miramos a ti. Oh Cordero, te miramos, te miramos. Te miramos, Cordero, te miramos. En el nombre de Jesús. Yo oro por los jóvenes aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que tú los atraigas a mirarte a ti, Señor. Que no se distraigan en ver tantas cosas, en dejarse ir por tantas cosas a su alrededor que a veces gritan tan fuerte. Pero hoy, Señor, oro por una nueva generación que vea al Cordero, que vea a Cristo, que vea a Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, una nueva generación que vea al Cordero. En el nombre de Cristo Jesús. Yo oro por una generación en el Espíritu, hablando en lengua, Señor, caminando en el Espíritu en medio de este mundo. Señor, así como escogiste a estos jóvenes que sobrevivieron al horno,